Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer su asistencia y también a los organizadores por la invitación y por la iniciativa de este foro. Yo voy a hablar de la transparencia en los diálogos de paz en Colombia y como directora del Encuentro Internacional Cultura de Paz que se realizó aquí en Madrid en el Centro Cultural Conde Duque en el mes de febrero, pues relatarles algunas de las conclusiones y de las iniciativas que tuvo la gente que participó. Entonces, empiezo con la transparencia en los diálogos de paz en Colombia. La transparencia institucional será la clave para el éxito del proceso de paz en Colombia. Lo dicen y lo han dicho los expertos que han acompañado este proceso de conversaciones, y es que la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción y contra la impunidad definen claramente la manera de concebir la política y lo público. A través de ello se debe llegar a facilitar el diálogo y la participación democrática. También se apuesta por fortalecer las instituciones que son necesarias para alcanzar una paz estable y duradera. En este sentido, pues les voy a poner un ejemplo de cómo la transparencia a nivel institucional nos ha tocado las negociaciones. De parte de la insurgencia ha habido algún malestar público que se ha hecho público en relación a la manera como el gobierno nacional ha actuado en algunas ocasiones y determinaciones donde desconoce el carácter bilateral de los acuerdos, ya que ha puesto en marcha una serie de decisiones que no se consultaron previamente en la mesa de negociaciones de La Habana y que fueron realizadas de manera unilateral. Los recientes desarrollos institucionales, como el Ministerio del Postconflicto, Seguridad y Derechos Humanos y sus estrategias de respuesta rápida, el Comité Interinstitucional o el documento que da origen al Fondo Colombia en Paz, son creaciones gubernamentales que no han tenido en cuenta el punto 6 de los acuerdos y que hace referencia a la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. El gobierno del presidente Santos en ese momento dio vía libre a 18 proyectos prioritarios que no se definieron en La Habana, con lo cual vemos cómo esa manipulación de lo público continúa acampando a sus anchas, teniendo en cuenta que el acuerdo parcial dice de trabajar mancomunadamente en el desarrollo normativo y de diseño institucional. La FAREP han expresado que corresponde conjuntamente a las partes establecer diseños normativos de políticas públicas para la implementación, costes, destinación y mecanismos de manejo de los recursos. También han expresado que se necesita un nuevo plan de desarrollo para la paz, pero todo esto respetando la bilateralidad del proceso. O sea, en el proceso, en La Habana están negociando dos partes. Y cuando el gobierno, siendo el gobierno como parte gubernamental, toma decisiones, pues estamos hablando de lo que tiene que ver con el conflicto. Entonces se salda la transparencia porque no está, él ya llega con las decisiones tomadas, implementadas y no da opción a que haya otro camino. La lucha contra la corrupción y veedurías ciudadanas. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la participación, la veeduría y el control por parte de los ciudadanos son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública, el buen uso de los recursos y avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de las estructuras criminales en las instituciones públicas, especialmente en un escenario del fin del conflicto y construcción de paz, en el que será necesario hacer grandes inversiones para cumplir con los objetivos del acuerdo final. Se acordó una serie de medidas para promover y fortalecer el control por parte de los ciudadanos de la gestión pública. Entre las medidas del acuerdo se destacan: establecer un plan de apoyo a la creación y promoción de las veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, apoyo al Plan Nacional de Formación de Veedores, la creación de mecanismos de información con el fin de garantizar la publicidad y la transparencia en la implementación,
el establecimiento de un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de las denuncias y alertas de los ciudadanos y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción, con énfasis en lo relacionado con la implementación del acuerdo final. Fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, así como el adelanto de una campaña nacional sobre los derechos de los ciudadanos y las obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y control de la administración, así como los mecanismos administrativos y judiciales existentes para exigir el efectivo cumplimiento y la vinculación también de las universidades públicas a campañas masivas para la promoción de la participación ciudadana y del control por parte de los ciudadanos. Esto en el tema que tiene que ver en referencia con la transparencia en el proceso de paz. Y ya pues voy hablando un poquito de lo que fue cultura de paz, que fue el otro tema del que hablamos. En un escenario, la reconciliación y la cultura de paz. En un escenario del fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, de convivencia, de tolerancia y no estigmatización, especialmente por razón de la política y social en el marco de la civilidad. Con este objetivo, el Gobierno Nacional ha creado el Consejo Nacional para la Paz, para la Reconciliación y la Convivencia, el cual está integrado por representantes del Gobierno, del Ministerio Público, los que designen los partidos, los movimientos políticos, incluido el que surja del tránsito de las FAREP a la actividad política legal, organizaciones y movimientos sociales, en particular de mujeres, campesinos, minorías étnicas, las iglesias, el sector educativo, entre otros. El objetivo de este Consejo Nacional para la Paz es el de asesorar y acompañar al gobierno para la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyen el diseño y ejecución de un programa de reconciliación, convivencia, prevención de la estigmatización, la difusión masiva del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz. En este sentido, el gobierno y las FARC han acordado establecer consejos para la reconciliación y la convivencia en los niveles territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades locales. Entonces, la conclusión de esto es que la transparencia institucional será entonces la clave fundamental para el éxito de lo que esperamos que sea la paz en Colombia. Esto todo después de la firma de los acuerdos. En febrero, varias organizaciones lideradas por REC Colombia y la Asociación y el Foro Internacional de Víctimas, nos juntamos para hacer un congreso que duró 4 días, se realizó en el Centro Cultural Conde Duque, y participaron, además del Foro Internacional de Víctimas y de REC Colombia como organizadores, también estuvieron como entidades de apoyo otras asociaciones como AESCO, Alma Latina, la Asociación Miraísmo Internacional y Nativos de Macondo. Con ellos estuvimos esos 4 días, fue un trabajo largo, arduo, de más de un año, en el que pues se vieron los resultados, porque a pesar de que siempre dicen que en Madrid no trabajan unidas las asociaciones, yo creo que eso es que no, que a veces puede que sí, pero en estos momentos a nosotros nos resultó y finalmente logramos llevar a cabo el congreso. Estuvimos 4 días y yo les tengo pues unos pequeños apuntes de lo que se dio en esos días. Tuvimos arte, cultura y también estuvo
y varios ponentes. Vino de Colombia, estuvo la doctora Guillermina Bravo, que es congresista por el movimiento Mira, que trabaja en defensa de los afrodescendientes en Colombia. También estuvo de Barcelona a Yesid Arteta, es combatiente, Laura Restrepo y Sergio Álvarez, que son escritores, y José Gamboa, que vino de Suecia. Entonces, con ellos estuvimos en unas jornadas muy interesantes y yo les voy a comentar lo que las personas, el resumen que fuimos haciendo, las conclusiones que sacamos en esos días. La paz es un trabajo de todas y todos. La construcción empieza desde el individuo, llega a ser un trabajo psicosocial, un trabajo en educación, en valores, pero eso debe ser de todos. No solamente en Colombia, sino también de gran parte de la comunidad internacional. Lo primero es cambiar la mentalidad, y eso va a llevar un tiempo. La reconciliación, el perdón, la reinserción, la reparación de las víctimas, no es algo que se vaya a solucionar de un día para otro. Hay que encauzarlo y en un proceso que va a ser largo, pero es un proceso que ha de ir transformando la mentalidad de los individuos y del colectivo. Por ahí es por donde hay que empezar. Claro que todos conocemos el marco internacional de los derechos fundamentales, los individuales, los económicos, los sociales, los políticos. El primer reto, al menos, es cambiar la mentalidad, y ahí el papel de la inmersión en esa cultura de paz es importante. Se trata entonces de trabajar en ese sentido como una empresa de todos, de incorporar distintos conceptos, como por ejemplo el de seguridad humana. Empezar a contemplar la paz de la mano del desarrollo y de la mano también de los derechos humanos, como un todo. No vamos a resolver los problemas económicos, los problemas del ejército, los problemas de la reubicación de las víctimas, si antes no hay al menos, paralelamente, un cambio de mentalidad de la sociedad, y eso no se ha dado todavía. Hoy tenemos un país que está dividido entre la confianza y la no confianza en el proceso de paz, y necesitamos que los que no confían, al día siguiente que se alcance ese acuerdo, se integren, porque si no sucederá o correremos el riesgo de que se repita el conflicto en otro escenario, con otros actores, pero que vuelva a generarse de nuevo el conflicto. Ese es un trabajo complejo porque es un trabajo con el individuo. Benjamin Franklin decía, nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz. Y decía las personas que participaron, José Gamboa, Mar Máiquez, Guillermina Bravo, que fueron las personas que estuvieron, que en materia de educación hay un gran trabajo por hacer, porque hay que educar en paz y hay que educar pacificadores y pacificadoras. Cuando hablamos de educación, nunca el camino es corto, pero es el eficaz. Hay que formar una sociedad transformada en una sociedad en valores, una sociedad que perdone pero no olvide, porque eso es algo importante. También el perdón no consiste en olvidar. De hecho, uno de los grandes elementos de estos procesos es la memoria. Pero el perdón sí consiste en recordar sin rencor. Y eso hay que educarlo, hay que formarlo, y hace falta una gran ayuda psicosocial, porque en la sociedad hay odio, hay resentimiento, hay rencor, hay graves problemas en los individuos, y no podemos pensar en reinserción si no hay perdón y reconciliación. Y ese es un aspecto en el que toda la sociedad civil debe trabajar. No se lo podemos dejar solamente al Estado. Es un trabajo en que todas las comunidades, las ONGs, las asociaciones, las organizaciones, el sector económico, el sector privado, los sindicatos, absolutamente todos tienen que trabajar. Las políticas van a ser desarrolladas por los actores políticos del nuevo escenario. Y ahí es importante también el tema de minorías en la participación política.
Y desde luego hay que darle cabida a los desmovilizados en el escenario político. Pero hay que cuidar también las minorías políticas que han estado vigentes y actualmente lo están en el mapa político. Tiene que haber espacio para todos. No se puede producir un desplazamiento porque unos vayan a ser favorecidos y otros desfavorecidos por estos acuerdos de paz. Ese nuevo escenario tendrá grandes aspectos de globalización, de contribución internacional, pero hay que empezar por nuestra casa, y ese va a ser un trabajo difícil. También hablamos de la victimización de la mujer. Además de ser la principal víctima del conflicto, se habló de su rol tan importante, no solo como la receptora de los beneficios, sino como un agente muy activo, como constructora de paz, como mujer que tenga en primer lugar la oportunidad de desarrollar proyectos e iniciativas de carácter social y comunitario en los distintos territorios para alcanzar esta cultura de paz a la que nos hemos referido. Miriam, que se las presento, levante la mano, nos relató cómo la mujer es generadora de vida, de ideas, de conceptos y de creencias. La mujer, cuando tiene el ser en su vientre, le transmite la información y la cultura ancestrales. En este sentido, ha llegado a transmitir unos desarrollos que van en detrimento de la energía femenina, de lo instintivo, lo intuitivo, la sabiduría y valores, la introspección, lo que va generando un desequilibrio. Entonces Miriam nos plantea la necesidad de buscar ese equilibrio masculino y femenino. Y por último, también estuvieron los escritores, que fue muy importante para nosotros, porque pues a partir de que empezaron nuevamente estas negociaciones, pues yo creo que se escribe un nuevo capítulo en Colombia, de la historia de Colombia, y Laura Restrepo en ese sentido pues nos dijo que en Colombia las cosas hay que hablarlas con la dureza que se merece, porque pues ha sido un conflicto que ha sido duro, señalando qué es lo que ha hecho y lo que se necesita hacer, introducir aquí la similitud entre la palabra, entre los poemas y los profetas, mostrándonos una poesía que hace relatos de muerte, voces proféticas desde hace ya varias décadas. Son palabras que siguen resonando con fuerza tanto tiempo después, y quienes estamos lejos de la patria, pensando que en Colombia todo está bien, debemos saber que esto es un llamado a que rompamos la indiferencia del ciudadano de a pie, para que se inmiscuya más aquí donde no tenemos los problemas ni los inconvenientes que se pueden tener en Colombia. Y cierro con una frase que dijo Yesida Arteta al finalizar su intervención, que fue que estamos ante un tiempo nuevo. Muchas gracias.